Déjenme hacer a un lado esto. Ok, pues bueno, vamos a dar inicio con la última enseñanza de la carta de Santiago. Ahí dice, hermana, ha sido un tiempo de prueba muy fuerte, hermanos, tanto para mí como para ustedes. Lo puedo ver en algunos han aprendido a darle la respuesta a Dios que Dios ha pedido, otros pues ahí van y otros pues Dios dirá, ¿no? La verdad, ahora sí que pues la cosa es con Dios, ¿verdad? ¿Cuántos dicen así sea? Así sea. Y bien, antes de dar inicio quiero comentarles algo y hablar un poquito sobre la situación de los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo situaciones muy difíciles, hermanos, la realidad es esa, ¿sí? Situaciones de opresión por todas partes. ¿Cuántos escucharon de la situación que se dio aquí en Tláhuac? Y bueno, de alguna manera yo estoy un poquito más enterado porque la persona que estaba ahí y directamente, pues nosotros la conocimos. Yo viví cerca de donde él vivía, a unas cuadras, y pues fue amigo de mi mamá en la primaria y pues lo conocemos a este señor Felipe, el mentado Ojos. Y pues vimos cómo fue creciendo y todo, pues hasta que se acabó su vida. Pero en todo ese tiempo que él estuvo gobernando y levantando su imperio de maldad, porque levantó un imperio, y eran situaciones de opresión en la colonia bien fuertes. Y todavía vi los videos apenas hace unos días de cómo los camiones los secuestraron y los incendiaron. O sea, es una situación fuerte, ¿a poco no? La verdad es que te oprime el miedo hasta salir a la calle, ¿sí o no? Por el bien de nosotros, ¿no? O sea, esa es la realidad. O sea, estamos viviendo tiempos difíciles, son opresiones, ¿sí? Ahora, pero eso, ¿por qué Dios lo permite? Hoy Santiago nos va a hablar por qué Dios permite todas estas situaciones, ¿sí? Y esas situaciones, pues, ¿qué es lo que trae? Pues inseguridad, trae robo. Estamos rodeados también de situaciones de inmoralidad sexual por todos lados, ¿sí o no? Yo digo, oye, pues ¿qué tiene que ver a lo mejor un anuncio de llantas con una mujer, pues en traje de baño, ¿no? Y son situaciones que pues unos tenemos que andarnos cuidando, o al revés, ya no nada más para los varones, sino también para las mujeres, ¿no? O sea, sales y tú dices, ay, pues ¿qué está pasando? ¿Qué estamos viviendo en este tiempo? Esa es la realidad, esas son opresiones, hermanos, del mundo. ¿Para quiénes? Para los hijos de Dios, ¿sí? Porque los hijos de Dios van contracorriente, ¿sí o no? Están muy serios, ¿sí o no, hermanos? Les hice una pregunta. Sí, ¿verdad que sí? ¿Vamos en contra del mundo, sí o no? Sí, es como el salmón, ¿sí? El salmón crece en las montañas, es un pez que nace en las montañas, y baja. ¿Y sabes dónde crece? En el mar, donde hay peces más grandes y corre el riesgo de que se lo coman, pero es necesario que crezca ahí para que sea fortalecido. Y ya una vez que está fuerte el salmón, ¿qué creen que empieza a hacer? A subir a su lugar de origen. Así es el cristiano, hermanos. Así somos. Ya una vez que por la gracia y la misericordia de Dios hemos nacido de nuevo, ¿qué buscamos? ¿Las cosas de dónde? Pablo dice, buscad las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba, ¿sí o no? Y ahí debemos de estar poniendo la mira en las cosas de arriba, aunque también no podemos quitar los pies de aquí de la tierra. Tenemos que también ser sabios y discernir lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Son situaciones de opresión difíciles? Sí. Y eso pues provoca muchas cosas, ¿sí? Que la gente se mueva en mentiras, en miedos, en dudas, en frustraciones. Eso provoca. Y esto hace que todo el mundo, ¿saben qué? Que pierda la paciencia, ¿sí o no? Ante esas situaciones a veces el mundo pierde la paciencia. ¿Y cómo actúa? ¿En el orden o en el desorden? En el desorden, porque no se sabe cómo actuar ante tal circunstancia, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Se pierde la paciencia y ¿qué creen? Nos volvemos irritables unos con otros. Y eso pasa hasta en las mejores familias, ¿eh? ¿Sí o no? Dice la hermana, sí, ahí pasa hasta en las mejores familias. Cuando uno se vuelve impaciente, se vuelve irritable, ¿sí o no? Uno con otro.
No nos toleramos, nos cuesta trabajo aceptarnos cómo somos unos y cómo somos quienes, los otros, ¿sí? Ahora, y no quedando conformes, ¿qué crees que pasa? Dice por ahí un dicho, ¿no? Dice, ay, como que veo el tendedero aquí, ¿no? Déjame sacar mis trapos o tus trapos al sol, ¿no? O sea, no conforme con que estás impaciente, te vuelves irritable y te avientas a sacarle sus trapos al sol en el Face o en el WhatsApp, ¿no? Y te dices, ching, ya chafeamos, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿eso es orden o es desorden? Es desorden, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, hermanos, que pues ventilan todos los sentimientos reprimidos y se enojan con los que están cerca de ellos. Pero bueno, eso pasa allá, ¿no? Aquí no creo que pase, ¿o sí? ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que el pastor Santiago, hermanos, él podía discernir todas estas situaciones de opresión en aquel tiempo también. Claro, no había narcotraficantes como hoy, ¿no? Pero era de otra forma, ¿sí me explicó? La persecución era de otra forma. Santiago lo veía y bien claramente. Y eran opresiones muy fuertes. Miren, tanta era la opresión, según el contexto de la carta de Santiago en el capítulo 5, era que los ricos tenían y querían más, oprimiendo a los pobres. Ahora yo pregunto, ¿no está pasando eso hoy aquí en la ciudad, en México? ¿En todo el país, sí o no? Hay gente que tiene y quiere más, la verdad. ¿Y eso habla de qué? De codicia, ¿no? Y cosas bien fuertes, ¿no? Que estamos viviendo. Por eso Santiago se detiene a amonestar a la iglesia para que no andemos quejándonos unos con otros, hermanos. Es real que si tú y yo nos quejamos fuera de la congregación, ¿qué crees? También lo hacemos ¿dónde? Dentro. ¿Sí o no? Si yo me ando quejando afuera de la congregación, ¿también qué creen? Pues aquí me voy a venir a quejar. ¿Sí o no? Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Si en tu corazón hay inconformidad, hay queja, hay muchas cosas que no son sanas, ¿qué sucede? Pues te vas a andar quejando allá afuera, pero tarde o temprano va a llegar el punto en que también te vas a quejar. ¿En dónde? Ahora, este es un lugar de reunión, esta es la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me explicó? ¿Para qué es? Para que vengamos a aprender del Señor y aprendamos a vivir en el orden o en el desorden. O para que aprendamos, o para que vengamos a hacer lo que queremos. ¿Verdad que no? No, Dios nos instruye y Dios nos dice, no, sé dócil, déjate llevar, domar, ¿por qué? Por mi voluntad de mi palabra, para que aprendas a vivir en el orden. Aquí vienes, te capacitas y ¿qué sucede? Y ahí en tu casa entre semana lo pones a prueba. Ahora yo les pregunto, ¿no es ese el amor de Dios? ¿Sí o no? Estaba yo escuchando una enseñanza en la semana y a mí me consta, yo de lo que voy a comentar me consta, de un hermano que dice que fue a África y que por estar, por ir a predicar allá tenían que predicar en la iglesia subterránea. O sea, las cosas están bien pesadas allá en Medio Oriente y en África y en Asia. No es fácil. Y tengo un amigo, ya ahorita ya no nos comunicamos con él, pero tenemos un amigo que también entra a Turquía, pero mete Biblias, y por cada Biblia que te encuentran son 8 años de cárcel. Y ahorita pues no sé cómo está su situación, porque ya tiene un par de años, como 2 años o 3 que dejamos de informarnos y comunicarnos también con él. La última vez que fue, se vino a su país y luego, no menciono los países de dónde es, por cuestiones de que la grabación sube en el audio y por cuestiones de que no es correcto. Pero la última vez que regresó se casó allá con una persona de nacionalidad de allá, vino a su país a arreglar los papeles de su esposa y cuando le habla a su esposa a los 15 días, porque se comunicaban nada más cada 15 días, y le dicen sus papás, sus suegros le dicen, ¿qué crees? Que vino la policía, se llevaron a todos los congregantes, estábamos reunidos, se metieron a la casa y nada más nos dejaron a nosotros. Y se llevaron a nuestras 2 hijas, o sea, a tu esposa y a tu cuñada. Y como al mes, eso no lo testificó él así, o sea, platicando con él no lo dijo, ¿no?
al mes, después de la situación que estuvo así incomunicados, le hablan sus suegros y les dicen que ya había regresado su hija. Y le platicó su hija a sus papás que la tenían encerrada en un cuarto nada más así de 1.5 metros, parada, sin sentarse. Nada más le llevaban así un vasito de agua y pan, migajas de pan, para que comiera. ¿Y sabes qué era lo único que mantuvo a esa mujer ahí? Dice ella, que le testificó a sus papás, dice: papá, lo único que me sostuvo fueron los versículos de la palabra de Dios que me pude memorizar en todo el tiempo que he estado estudiando la Escritura. O sea, qué tremendo, ¿no? Y vio cómo Dios la sacó de la policía. Dios movió el corazón de la policía. Y ella no quería decir dónde estaban las demás iglesias porque les preguntaban dónde están las demás iglesias. Y ella decía: no, pues yo no sé. ¿No? Y en situaciones fuertes, hermanos, o sea, no, esas sí son también opresiones, ¿no? Más sin en cambio, ¿qué sucede? Pues se mantiene firme, ¿no? Se mantuvo firme, nunca se quejó, ni fuera ni dentro de la congregación. Que Dios nos ayude, hermanos. La verdad, porque a veces nosotros por cualquier cosita, no, hombre, aquí nos volvemos bien irritables y ya andamos echando hasta pestes. Entonces no debe de ser así. Si somos hijos de Dios, tenemos que caminar en el orden de Dios. Sí, a veces nos equivocamos, Dios nos perdona, pero Dios no quiere que nos quedemos ahí, sino que maduremos, que crezcamos. ¿Sí me explicó? Que aprendamos a no ser así. A ver, ¿qué vamos a hacer si ahorita entra alguien con un arma y nos dice: a ver, todos los que son cristianos van a morir? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a negar a nuestro Señor Jesús? Sí, pues, ahora sí que ya lo dejo, mire, mejor me callo porque es personal, ¿no? Ya, porque luego a veces nos viene la prueba, mejor. Yo nada más hago la pregunta, ¿no? La verdad, ¿no? O sea, entonces Santiago veía esa parte de opresión en la iglesia, pero al mismo tiempo también amonestaba a la iglesia que no se quejara en aquel tiempo en que los ricos oprimían y vivían demasiado lejos de los pobres para no oír sus lamentos. Ahora, el quejarse y rezongar es contrario a ser gozosos y agradecidos, ¿sí o no? Claro. ¿Cuántos están gozosos porque, a ver, de esta semana el Señor a quienes los quebrantó? Pero así duro, que digas: ay, la verdad el Señor me hizo, pero así. ¿Cuántos están gozosos? 1, 2, 3. ¿Y los demás no los quebranta el Señor? Pues debemos de gozarnos, ¿a poco no? Y alegres. Como que cuesta trabajo, ¿no? ¿A poco no? Más cuando ya has sentido la mano poderosa del Señor, ¿sí o no? Cuando empiezas a sentir la mano del Señor, uy, y hasta que te quebranta y te humilla, como Dios quiere que te humilles, ¿sí? Pero aún en medio de esa humillación y de ese quebranto, te digo algo: Dios tiene cuidado y nos muestra su amor en medio de lo que estemos pasando. Él es justo. Por eso es que el pastor Santiago nos dice, ahora sí, vámonos a Santiago, capítulo 5, versículo 7. Voy a ir un poquito medio apresuradito porque cuestiones de tiempo, hermanos. Porque ya me dijeron que no predique el evangelio eterno. Es broma, hermanos. Santiago 13 dice así: por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirar cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la... ¿Qué está diciendo Santiago a la gente que lo están escuchando? Que ejerciten la paciencia ante las condiciones de opresión. Ay, espérate, pastor, ¿qué me estás diciendo? O sea que si estoy sintiendo una opresión de escasez, de enfermedad, ¿tengo que ejercitar mi paciencia? Claro que sí. Es una oportunidad para ejercitar la paciencia, hermanos, ¿sí? Y dice, considerar también que debemos nosotros de considerar como sumo gozo cuando nos enfrentamos a diversas pruebas. Eso lo dijo Santiago cuando empezamos la carta a estudiarla, ¿sí o no? En el capítulo 1. Hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Ya se lo aprendieron, ¿eh? Sí estudiaron la carta de Santiago, hermanos, gracias a Dios. Ahora, ¿qué es paciencia? Vámonos ahí, vamos al significado original. La palabra paciencia, hermanos, habla de macrotsumeo,
en el griego. Y esto habla de tener un espíritu largo, ¿sí? Que aguanta, que tarda en responder, que muestra control interno y externo en circunstancias difíciles. Es decir, ser sufrido. ¿A cuántos les gusta ser sufridos? ¿Qué pasó? No nos gusta ser sufridos, ¿verdad? La verdad es que les digo algo, esta carne le gusta el abrazo, el beso y el apapacho, la verdad. Pero al espíritu le gustan las cosas de Dios para los nacidos de nuevo. Y sabemos que cuando viene sufrimiento a nuestra vida es porque Dios está tratando con nuestro corazón y nos va a llevar a una ¿qué? Madurez. ¿Sí me explicó? Eso es claro en la Biblia. Toda la Biblia nos habla de eso, del sufrimiento, ¿sí? Cristo, por cuanto padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. ¿Cuántos quieren padecer aquí? ¿Qué pasó, hermanos? Ahora, ¿de qué habla la paciencia? Fíjense, de aprender a tener una habilidad de esperar sin apresuramientos. Tenemos que aprender a ser hábiles en esperar, ¿sí o no? ¿Cuántos en esta semana se han desesperado? Yo sí, hermanos, la verdad es que reconozco delante de Dios que sí. Por ahí levantan hasta las 2 manos, amén, gloria a Dios. Eso habla de integridad, ¿no? La verdad que somos íntegros, ¿no? Los jóvenes no se desesperan, ¿verdad? No, los veo bien tranquilos. Entonces, ¿qué dice Santiago? Exhorta a la iglesia a que tenga paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Y también, ¿qué hace Santiago? Utiliza, hermanos, la figura del agricultor que con paciencia espera las lluvias y espera a que maduren los preciosos cultivos, ¿sí o no? Entonces nos habla de qué esto, de que tenemos que aprender a esperar sin apresuramientos, hermanos. Necesitamos pedirle a Dios en oración que nos ayude, que nos enseñe a ser pacientes. Ahora, ahí te va. Si tú le pides a Dios que te enseñe a ser pacientes, ¿qué crees que te va a venir? Pruebas, ¿sí o no? Para poder ejercitar la paciencia, ¿sí? Es como yo, voy a poner un ejemplo personal, ¿no? En algún momento pues a mí me gustó la carrera de educación física y pues yo decía, Señor, yo quiero entrar a la escuela de educación física. Me tardé 3 años en entrar y fueron unas pruebas, pero de aquellas, ¿no? Bien tremendas, pero no desistí, dije, no, pues tengo que entrar, porque mi anhelo era, pues me gusta trabajar con los niños, enseñarle a los niños cosas buenas y con los jóvenes también. Hoy gracias a Dios trabajo en el bachilleres y tengo la oportunidad de instruirlos en el orden, ¿sí? Y aprovecho la oportunidad porque es una prueba. Entonces, lo mismo es, si yo le pido paciencia al Señor, ¿qué va a venir? Pues situaciones, ¿no? Donde me va a meter en circunstancias de impaciencia para ejercitar ¿qué? La paciencia. Dile al que está a tu lado, sé paciente. ¿No? Regreso con Santiago 5:8, dice, sigue hablando el apóstol Santiago y dice, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En los escritos originales se lee de esta manera, dice, sed también vosotros pacientes y permaneced firmes, porque la venida del Señor se acerca. Cuando Santiago está hablando de permanecer firmes, ya vimos lo que es paciencia. Les está diciendo, aguanten largamente, no se desesperen ante las opresiones que están viviendo en estos días. Iglesia, no se olviden que el Señor viene pronto. Afirmen, ¿sí? Afirmen su corazón. Y esa palabra afirmar o ser firmes está hablando de fijar firmemente, de volverse en cierta dirección. Si ya te diste cuenta que eres impaciente, ¿qué tienes que hacer? Cambiar de dirección y aprender a ser ¿qué? Paciente. Y dice, también habla de qué, de confirmar, de estar confirmado en la palabra, de estar fortalecido, establecido en un lugar. Cuando tú te estableces la palabra en tus pensamientos, a pesar de que veas circunstancias que se están moviendo difíciles, tú estás firme porque tu confianza, ¿dónde está, hermano? En el Señor. Pero cuando no estás firme, ¿qué crees?
Tu confianza está en ti mismo, y como tú mismo eres hombre, y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pues ya tronamos como chinampina, hermanos, porque empezamos a hacer cosas que se salen fuera del orden de Dios. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué pide Santiago? Afírmense, hermanos, ¿sí? Permanezcan firmes. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Entonces nos está diciendo que como creyentes debemos de afirmar nuestros pensamientos, ¿sí? Nuestros deseos y nuestras acciones. ¿En dónde? En la palabra de ¿quién? Si tus pensamientos y tus deseos y tus acciones no están afirmados en la palabra de Dios, discúlpame, pero entonces déjame decirte que te estás dejando engañar, primeramente por ti mismo, tu carne, y segundo por el mundo, y tercero por Satanás. ¿Sí me explicó? Porque esos son los tres enemigos que tenemos. Y te voy a decir algo, la verdad es que vamos a ser honestos. Nuestro peor enemigo, ¿sabes qué? Dormimos hasta con él mismo. Somos nosotros mismos, nuestra carne. A veces le andamos echando la culpa al diablo cuando son tus malos pensamientos, tus malos deseos, y que tú no quieres aprender a dominarlos, porque aunque Dios ya te dijo que son para tu propio bien, pero tú quieres ahí seguir dándole vuelo a la hilacha y pecando delante de Dios. ¿Y qué sucede? Cuando te vienen tus consecuencias, pues entonces ahí sí ya estás sufriendo. ¿Se dan cuenta cómo somos como seres humanos? Por eso cuando tú estás firme en la palabra y empiezas a dominar tu carne, tus deseos, tus pensamientos, ¿qué crees? Es un deleite. De verdad, hay veces que llegas a doblar tus rodillas y a llorar dándole gracias a Dios porque te está ayudando a tener dominio propio. Y le dice, Señor, muchas gracias, gracias porque pude pasar esta prueba, Señor. No volví a caer en ella, Señor. Gracias porque vino la tentación y me ayudaste a pasarla, Señor, con tu Espíritu Santo. Al estar permaneciendo firme en tu palabra, que en ese momento me venía el pensamiento de odiarlo, de resentirme con él por lo que me había hecho y de estarme acordando. Pero tu palabra me decía, Señor, que pasara por alto la ofensa, que no pague mal por mal, Señor, que más bienaventurado es cuando nosotros sufrimos, Señor, por causa de tu evangelio, Señor. Gracias. Y eso es permanecer firmes, hermanos, en el Señor. El salmista David nos enseña, acompáñenme, vamos a ver una ilustración bíblica de cómo pedía David a Dios que lo ayudara a permanecer firme. Salmo 86, 11, por favor. Dice así: enséñame, oh Jehová, ¿tú qué? No le dice, Señor, enséñame y yo iré por este camino. No, le está diciendo, enséñame, oh Jehová, tu camino. ¿Y qué dice? Fíjense, ¿qué está dispuesto a hacer David? ¿Y caminaré yo en qué? En su verdad. ¿Cómo están nuestras oraciones, hermanos? ¿Le pedimos a Dios que nos enseñe su camino para que caminemos en su verdad? ¿Para que nuestro corazón se afirme en su palabra? ¿Cuántos necesitan que su corazón se afirme en el Señor? Yo sí, hermanos. Yo tengo necesidad día con día de que mi corazón se afirme en el Señor. Que Él me enseñe a caminar por su camino, para que yo camine en su verdad. Y fíjense lo que le pide David a Dios. Se va a lo que siempre Dios apunta, al corazón. Le dice, afirma mi ¿qué? ¿Por qué creen que se lo pedía David a Dios? ¿Porque andaba bien firme? Ahora la pregunta sería, ¿qué le pides tú a Dios? ¿Para qué? Fíjense, ¿para qué pedía? David entendía para qué pedir la firmeza. ¿Para qué qué? ¿Sabes cuándo me doy cuenta yo que no temo el nombre del Señor? Cuando peco contra Dios, que no tengo temor de Dios. Ahí me doy cuenta que no estoy temiendo a Dios. Y ya como dice la Biblia, ¿no? Después de ahogado el niño, quieres tapar el pozo, ¿no? Sí están listos, eso es bueno, hermanos.
Sí, lo hago con la finalidad de que nos ejercitemos, no con la finalidad de estar jugando, no, de que nos ejercitemos a que estemos despiertos mentalmente, porque algunos están aquí y están pensando en la olla de los frijoles. Pasa, a mí me llegó a pasar y todavía me llega a pasar. No estoy diciendo que no, todas somos seres humanos, pero tenemos que ejercitarnos en estar afirmándonos nuestros pensamientos que estamos hoy aquí recibiendo la palabra de Dios. David lo entendía. ¿Para qué tema tu nombre? Si tenemos temor de Dios, vamos a recibir la palabra de Dios como Él quiere, ¿sí o no? Y vamos a esforzarnos por ponerla por obra. Regreso a Santiago 5, 8. Sí, termino, voy con la última parte del versículo 8. Santiago le dice, ¿por qué pedía que la iglesia tuviera paciencia y se afirmara sus corazones en el Señor? Porque la venida del Señor está, ¿qué? Es un recordatorio, hermanos, del regreso del Señor. Es necesario para no perder el ánimo en las circunstancias difíciles. ¿Sabes por qué muchos no recordamos la venida del Señor? Porque tal vez no conocemos aún, y no lo digo con ninguna otra actitud, sino con la actitud de que a veces el pueblo perece por falta de conocimiento, de que no se da a estudiar o se da la tarea de cómo es que va a ser la venida del Señor. Les digo algo, va a ser gloriosa, tremenda cosa. Ya no va a haber llanto, ya no voy a pecar. En el momento que sea el arrebato, voy a estar delante de la presencia del Señor. Nuestro cuerpo va a ser transformado, va a ser cambiado. Eso enseña la Biblia. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando tú conoces cómo va a ser la venida del Señor y tu encuentro con el Señor, tienes más temor. ¿Para qué? Para poder andar en santidad. Y entonces, ¿qué? Pues para poder esperar con anhelo esa venida, ese regreso de nuestro amado Señor Jesús. Porque el Señor viene pronto, ¿sí o no? Fíjense, Hebreos, vamos a ver lo que dice el escritor de Hebreos. También Hebreos nos habla claramente sobre la venida del Señor. Hebreos 10:35. Dice así: no perdáis pues vuestra ¿qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué le dice el escritor de Hebreos a la iglesia que no pierda su confianza? Porque tiene ¿qué? Grande galardón, ¿se dan cuenta? ¿Nuestra confianza en Cristo tiene grande galardón? ¿Sí o no, hermanos? Claro que sí. Para los que amamos al Señor, para los que anhelamos su venida, ese galardón es grande. Dice, porque nos es necesaria ¿qué? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos ¿qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación, hermanos. Así de sencillo. Muchos a veces se preguntan, pastor, es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Sencillo, hermano, tu santificación. ¿En dónde? En todas las áreas de tu vida. En tu matrimonio, en tu trabajo, con tus hijos. La santificación en todas las áreas de tu vida. Esa es la voluntad de Dios. Y Dios te va a ir dando dirección de cómo llevar las cosas. Y entonces dice, obtengáis la promesa. ¿Por qué? Dice Hebreos 10:37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, ¿qué? Y no tardará, hermanos. La venida de nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Vino hace tiempo, hermanos. Vino como cordero. Vino a ser llevado como cordero al matadero. Y no abrió su boca, sino que enmudeció, dice la Escritura. Y por sus llagas fuimos nosotros salvados. Fuimos curados, fuimos sanados, hermanos. Pero ya no va a venir como cordero. ¿Sabes cómo va a venir? Como un león. Arrebatar a su iglesia, a los que viven en santidad, a los que se someten en obediencia a su voluntad. A eso viene el Señor, por una iglesia limpia, santa, una iglesia que anhela la venida del Señor. Pregunto, hermanos, ¿cuándo va a venir Cristo? La Biblia dice, nadie sabe el día ni la hora. O sea que entonces nos deja ver nada más que en cualquier momento puede venir, ¿sí o no? La pregunta sería, ¿nos estamos preparando? Mira, ya quitándonos la máscara delante de Dios, así se los digo, ¿no? Dios no nos va a pedir cuentas de qué tanto hicimos, sino de qué es lo que, cómo nos dejamos ser formados el corazón al carácter de su Hijo Jesús. No te va a pedir cuentas de si tuviste grandes casas, coches, carros, no. Te va a decir qué tanto te pareciste a mi Hijo Jesucristo. Y para eso nos ha dejado un manual, ¿sí o no?
la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así sea, hermanos. Regreso a Santiago 5:9. Dice así: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Te lo leo en el original como se lee. No os quejéis, hermanos, unos de otros, o seréis juzgados. El juez está a la puerta. Y sí, hermanos, miren, la verdad es que sí me tiembla, porque el Señor viene pronto. Él es el juez de jueces y ante Él no podemos esconder nada. Él sabe lo que tú y yo estamos pensando ahorita y estamos sintiendo, de verdad. Él lo sabe claramente. Cuando Santiago habla de quejarse, esa palabra habla de gruñir. Un sinónimo de quejarse es de gruñir, expresar descontento, disgusto o infelicidad. Y en algunos casos podría ser de naturaleza legal hasta protestar firmemente. Es decir, que en algunos casos algunos te muestran su disgusto y sí, ahorita lo hago, ahí voy. Pero en otros, no, la verdad es que tú estás mal, yo no lo voy a hacer porque tú estás mal y no voy a obedecer. Y eso es queja. ¿Por qué dice Santiago que no nos quejemos unos contra otros? Para que no seamos juzgados o condenados, es decir, juzgados, ¿sí? Esta es una palabra de advertencia para el quejumbroso, impaciente, y como la palabra de consuelo para la persona que mantiene sus ojos fijos ¿en quién? En el Señor. Para los que mantienen sus ojos fijos en el Señor es una palabra de consuelo, pero para los que no y se andan quejando, pues es una palabra de advertencia. ¿Sí me explicó? Y lo habla claramente el apóstol Santiago a la iglesia. Imagínate cómo estaba la condición de la iglesia para que hablara eso en aquel entonces. Ahora, si Santiago viniera a ver cómo están las cosas aquí. Regreso con el versículo 10, hermanos. Hermanos míos, fíjate el amor del pastor Santiago. ¿Hermanos qué? Míos, hermanos míos. A pesar de toda la situación que estaba viendo que se movían en los hermanos, los corazones cómo estaban, quejumbrosos, impacientes, ¿sí? Tomad, dice, como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre de ¿quién? Tomemos, hermanos, como ejemplo eso, ¿sí? Santiago nos está recordando que la aflicción produce ¿qué? Tremendo, ¿sí? ¿Cuántos han estudiado el libro de Jeremías? Dense la oportunidad de veras de estudiar el libro de Jeremías. Y luego todavía no con eso, el Señor lo lleva a escribir Lamentaciones. Está tremendo, ¿no? Para que Jeremías dijera cómo es el corazón, es porque se había dado cuenta, Dios le había mostrado cómo era su corazón de él primeramente. Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas ¿qué? Y hace una pregunta, ¿quién lo conocerá? Como diciendo, ¿quién se puede dar cuenta que dentro de él mismo está el mal? O sea, para que Jeremías hubiera hablado eso de parte de Dios es porque Dios primero lo tuvo que confrontar con él mismo y luego le permitió ver cómo estaba el pueblo y luego ¿qué? Recibir la aflicción, porque lo metían a la cárcel por predicarle el evangelio, la palabra de Dios. Tanto que hasta se le llamó el profeta llorón. Y hoy, hermanos, no queremos ni ir a predicarle a un mendigo, cuando tenemos que darnos la oportunidad y de reconocer que es de grande bendición el ir y acercarnos con una gente así. ¿Cuántos dicen amén? Tomemos ese ejemplo. Ahora, este recordatorio de que la aflicción produce paciencia, habla de ¿qué? De fortaleza y también de firmeza. Cuando tú te estás recibiendo la aflicción que viene de parte de Dios,
¿sí? Por causa de que te mantienes en el Señor y por causa de que eres creyente y de que amas a Jesús con todo tu corazón y de que te quieres sujetar a su voluntad y de que lo quieres obedecer, ¿sí? Va a venir aflicción también, sí, llega a veces a permitir el Señor aflicción como prueba, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Viene la gran bendición de la fortaleza y la firmeza en la palabra de Dios, ¿sí? Es decir, que debido a tu fidelidad en declarar la palabra del Señor con tu manera de pensar, de hablar y de actuar, ¿sí? Va a haber mayor persecución. Pero no importa, hermanos. A pesar de eso debemos de mantenernos firmes. La iglesia en ese entonces se había declarado como creyente en Jesús y estaba padeciendo aflicción, persecución y opresión. Pero llegó un momento en que ya no aguantaban el asunto. Y algunos no lo aguantaban, ¿por qué? Por su corazón engañoso. Otros, los que sí estaban aguantando era porque estaban firmes en la palabra y entendían que era de bendición el estar recibiendo esa aflicción. Pero otros no, otros por su pecado estaban recibiendo aflicción. Y esas son las circunstancias que vivimos como iglesia hoy. Ahora pregunto, hermanos, nada más hagámonos esta pregunta para reflexionar. ¿Estamos tomando como ejemplo de aflicción y de paciencia para ser firmes ante las dificultades de la vida a estos profetas? Está tremendo, ¿no? Lo único que puede ayudar a mantenerme firme en el mensaje de Cristo, hermanos, es entender que este evangelio, te voy a decir algo, no es popular. El evangelio de Cristo no es popularidad, hermanos. No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque atenta contra el hombre inmoral que tenemos dentro y nos hace ver que no valemos nada ante los ojos de los hombres. Y hoy muchos se llenan a veces la boca, y lo hablo por aquellos que predican la falsa doctrina, de aventarse aún hasta en este tiempo, el tiempo de la unción de Naamán. Mandan a traer la alberca a la iglesia, la llenan de agua, sumérgete 7 veces y la iglesia todavía le cuenta 1, 6, 7 y sale del agua y todos amén. O sea, ¿qué es eso, hermanos? Eso no es el evangelio de Cristo. Mira, yo hace rato hablaba bien clarito. Yo te pregunto, si esos pastores que se dicen siervos o ministros de Dios que están haciendo estas cosas dentro de congregaciones que se salen fuera del orden de la palabra de Dios, yo te pregunto, ¿tú crees que ellos están exhortando desde el púlpito el pecado? Bueno, y si no lo están haciendo, entonces ¿cómo está su vida? En pecado. Y ahora pregúntate, ¿cómo está la iglesia? ¿Ves la importancia de aprender a interpretar correctamente las escrituras? Para que Dios trate con nuestro corazón. ¿Engañoso y qué? Hermanos, la carne es bien habilidosa. Mira, así nada más un día, nada más ponte a analizar cómo es tu carne. Hay cosas que quieres hacer y de repente le sacas la vuelta, ¿no? No las quieres hacer en el orden de Dios con integridad, con humildad, y las haces a tu manera, como a ti mejor te parece. Y es tu carne. Y cuando te das cuenta, las cosas no te salieron bien. ¿Por qué? Porque lo hiciste como tú quieres, mas no como manda el Señor. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que darnos cuenta, que el evangelio no es popular, porque atenta contra el hombre inmoral que tenemos adentro y nos hace ver que no valemos nada, hermanos. De verdad se los digo. Hace como cerca de menos de un mes íbamos a ver a unas personas a otro lugar y la verdad por un volantazo que dio el carro así, ya no llegábamos a ver a esas personas. El carro venía directito hacia mí a estamparse. De subida yo iba y él venía de bajada sin frenos y se me vino así encima y yo nada más dije, Señor, y lo único que alcancé, dije, pues ya está la banqueta aquí a un lado, ¿qué hago? Pues aguantar el trancazo, ¿no? Ya como me toque, Señor, pues dije, Señor, si hasta aquí llegué y gracias.
Por la misericordia del Señor, el carro se alcanzó a dar el volantazo y todavía dije, ya se volteó hacia aquel lado de la calle. No, se fue a estampar frente a otra camioneta que estaba atrás de mí, estacionada en la orilla. Yo iba subiendo, pero yo vi cómo se esquivó, desde que venía hasta arriba, esquivó al camión que iba hacia arriba, luego esquivó el otro carro que estaba en el tope pasando, lo esquiva, viene así bien tremendo y se viene sobre de mí. Y dije, Señor, lo único que dije, pues me pego lo más que pueda a la orilla. Hermanos, ¿qué es la vida? Nada. Por eso es que tenemos que aprovechar hoy. ¿En qué? En ser pacientes y estar firmes en la palabra, porque la venida del Señor está ¿qué? Cerca, hermanos. Y tomar por ejemplo ¿qué? La aflicción que padecieron estos profetas. Y no movernos de esa firmeza. Así como los profetas fueron ejemplo de haber recibido el mensaje de Dios y ser ejemplo de aflicción y paciencia para estar firmes ante las dificultades de la vida, así hoy como iglesia tenemos nosotros que caminar, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos a caminar de esa manera? ¿Cuántos quieren, de los que están aquí, quieren que Dios los use? Bueno, va a venir aflicción, va a venir trato. ¿Sabes por qué? Porque Dios primero tiene que hacernos esto así, mira. Para que cuando nos use, no nos gloriemos y le demos toda la gloria a Él. Dios es un Dios de orden, porque conoce nuestro corazón, sabe que si tantito nos suelta la rienda, no le escapamos al Señor y le andamos robando la gloria, de verdad. Regreso a Santiago 5:11, hermanos. He aquí, dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Fíjate cómo los tiene Santiago, le dice a la iglesia, tenemos por bienaventurados. La palabra bienaventurados quiere decir feliz, dichoso, prosperado, supremamente bendecido por Dios. He aquí, tenemos por felices y dichosos y supremamente bendecidos por Dios a los que ¿qué? A los que sufren, hermanos. ¿Sí? Dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y ¿qué? ¿Sabes qué nos está dando a entender Santiago? Que bienaventurados los que han perseverado y siguen perseverando bajo la prueba. ¿Qué prueba estás pasando en tu vida? ¿Sigues perseverando en esa prueba? ¿Y sabes qué es perseverar en la prueba? En agarrar, orar y meterte a estudiar la palabra y decirle, Señor, ya me cansé de hacer las cosas como yo pienso y como yo siento. Enséñame por tu grande misericordia a resolver esta situación con tu palabra, Señor. Ya no quiero andar en el desorden, quiero andar en el orden de tu palabra, Señor. Y eso es perseverar en la prueba. Y espera que Dios te hable, espera que Dios mueva las cosas. Pero algunos nada más nos mete el Señor como tacita al horno de fuego. Y Señor, ya no. No, hermanos. La iglesia tiene que ser probada. Tiene que ser metida a la prueba de fuego. Y ahí la iglesia estaba siendo probada para ver si se quejaba o daba gracias a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Es decir, que el creyente que persevera cuando está en la prueba y tentación, sigue siendo ¿qué? Valiente, esforzado y valiente. Santiago da un ejemplo del notable Job. Job 2:9, por favor, acompáñenme ahí. Híjole, está bien tremendo. Entonces dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Le hace una pregunta. ¿Qué le dice la mujer? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres, ¿qué? Esa palabra fatuas, tontas, torpes. Así dice el original, no vayan a pensar que yo lo estoy inventando, porque hay que meterse a estudiarla, ¿sí? Dice, así como cualquiera de las mujeres torpes, tontas, has hablado. Y hace una pregunta, ¿qué? Y vuelve a preguntar de nuevo, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿En todo esto qué?
con sus labios. ¿Sabes qué dijo Job cuando le quitó Dios, cuando permitió que Satanás le quitara sus bienes y todo? Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea ¿qué? Mira, hermano, de veras, Dios hace la llaga y Él la cura para los que vienen afligidos, que no aguantan la situación. Él la cura. Él hace proezas, hermanos. Tremendo. ¿Era bienaventurado Job, sí o no? Feliz, dichoso, supremamente bendecido. ¿Por quién? ¿No le retribuyó Dios doblemente lo que se le quitó, sí o no? Bendito sea Dios. Bendito sea nuestro Dios por las pruebas que estamos pasando. ¿Cuántos han orado a Dios, hermanos? Y no lo digo con una actitud de orgullo, no, Dios sabe en mi corazón, porque el Señor me ha llevado a orar de esa manera, hermanos. Señor, gracias por esta bendita prueba, bendita escasez, bendita enfermedad, Señor, que me lleva a poner los ojos en ti, que me lleva, Señor, a humillarme bajo tu poderosa mano, Señor, para que en el tiempo de tu buena voluntad, Señor, es decir, que cuando tú ya consideras que mi corazón ya fue tratado, ya fue cambiado, tú me levantas, Padre. Pero en tanto que estamos en la prueba, ¿qué hacemos? Ahí lo dejo, hermanos, es personal. El Señor es muy misericordioso y compasivo, dice Santiago. Esa palabra misericordioso denota muy compasivo y lleno de compasión. ¿Pero con quiénes, Porque hay algunos que se tienden a un lado. Ay, es que el Señor es puro amor. No, espérame, sí es puro amor, pero también es justicia. No te olvides de que Dios es justo, que dice que le paga a cada uno de nosotros conforme a las intenciones de nuestro corazón con que hacemos las cosas. Es decir, que tengo que estar examinando cómo hago las cosas, con qué intención hago las cosas delante de Dios, con qué intención vengo a la congregación. Con la intención de rendirme a Dios y de alabarle, un tiempo de adoración y de recibir su palabra para ser edificado, o con otra intención. Pues hoy me voy a ir temprano para ver si el pastor me dice que le ayude a limpiar, ¿no? Hermanos, no es cuestión de nosotros estar viendo quién viene temprano y quién. No, hermanos, Dios al que llama, capacita. Dios es un Dios de orden. Primero lo capacita y luego lo pone a servir. Y si Dios te tiene en una prueba, pues pregúntate por qué. ¿Cómo está tu corazón? Muchos anhelan servir, pero muchos no están sirviendo. Ahora, también se nos demanda grande responsabilidad a los que estamos parados. Aquí te digo alguna cosa, tiemblan las piernas para estar hablando todo esto. Porque sabemos que si Dios no nos está llevando a hacer todo esto, no, hombre, nos va a venir una consecuencia bien tremenda. El día que nos presentemos delante de Dios, tremendo. Esa es la justicia de Dios. ¿Sabes cuál es el amor de Dios? Que nos sostiene, mira, aquí nos tiene. Por su misericordia estoy aquí, hermanos, no porque yo quiero. Si hoy amanecí fue por la gracia de Dios, de verdad. Porque a veces en tu humanidad tú dices, Señor, pues yo no quiero, ¿no? Pero te dice el Señor, persevera, sé paciente, afirma tu corazón, porque yo vengo pronto. Sí, Señor. Sí, ayúdame, mi socorro viene de ti. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice la Escritura. Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí me explicó? Pero algunos se la avientan. Alzaré mis ojos hacia el norte, ¿no? ¿De dónde vendrá mi socorro? Ya ni de Estados Unidos, porque ya van a construir el muro, ¿no? El Señor es misericordioso, compasivo, tener muchas entrañas, ser de corazón tierno hacia los males de otros. Dios es más que compasivo, está lleno de compasión. Su corazón siente compasión por la persona que necesita
ayuda. Ojo, fíjate, Dios es más que compasivo, está lleno de compasión, sí. Su corazón siente compasión, ¿cuándo? Cuando una persona necesita ¿qué? ¿Sabes cuándo una persona necesita ayuda? Cuando se da cuenta de su... Estamos estudiando las bienaventuranzas en la mañana. Para los que quieran venir, la verdad es que está tremendo lo que Dios está haciendo, de verdad. Los que quieran venir, el Señor les hace la invitación a que vengan. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa? Aquellos que reconocen su miseria, su condición de hombre pecador delante de Dios, dice. Porque dice después la segunda bienaventuranza va de la mano con la primera. Dice, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué lloran? Porque reconocen su condición delante de Dios. ¿O alguien de aquí no peca? Yo sí peco, hermanos. Yo aún todavía llego a pecar, ¿sí? Y la tercera bienaventuranza que hoy estudiamos, ¿cuál era? Bienaventurados, ¿qué? Los mansos. Cuando tú reconoces tu condición delante de Dios y necesitas la ayuda de Dios y lloras porque te duele ver tu condición y que ya no quieres pecar contra Dios, mira, ¿sabes cuál es el fruto de estas dos? La mansedumbre. Pero muchos dicen, ¿cómo está, hermano? Bendecido, prosperado y con poder, pastor. Aquí estoy, amén. Dígame, ¿en qué le puedo servir, pastor? No, hombre, pues, autosuficiencia, orgullo, ¿sí? Se la avientan de todólogos, ¿no? Pastor, sirvo en el audio. Si quiere también trapeo. No se preocupe, pastor. O en la alabanza, si me da chance también, ¿no? No, hermanos, no es así. Así no nos enseña la Escritura. El Señor es compasivo con aquellos que reconocen su condición delante de Dios. Mira, yo no lo digo, así te lo digo. La Biblia dice, no yo, que Dios al orgulloso y al soberbio y al altivo lo mira de lejos. Pero al que se humilla, mira Dios qué hace. Lo levanta. ¿Para qué lo levanta? Para que esté por encima de su pecado, para que su pecado ya no lo gobierne, para que tenga dominio propio. Esa es la compasión de Dios, hermanos, ¿eh? O sea, vámonos en el orden, porque a muchos nos tendemos, es que Dios es puro amor. Ya no vamos a la iglesia de sana doctrina porque ahí no hay amor, hermanos. Este es el amor de Dios, que nos abre los ojos del entendimiento para darnos cuenta cómo estamos caminando delante de Él, y no para dejarnos ahí, sino para que le pidamos ayuda y veamos su poder y su gloria, poniendo nuestra confianza en Él. Y Él, ¿qué va a hacer? Nos va a ayudar, hermanos. Dios ha comprado una iglesia con su sangre bendita y preciosa. ¿Para qué? Para manifestar su presencia en su iglesia, no para dejarla ahí como un trapo, no. La iglesia de Cristo está siendo limpiada y está siendo lavada, pero ¿quiénes? Aquellos que reconocen su condición, aquellos que lloran por causa de su condición, aquellos que dan el fruto de humildad, de mansedumbre delante de Dios. Y ahí se manifiesta la compasión y la misericordia ¿de quién? De nuestro Señor. Regresamos, Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea ¿qué? Y vuestro no sea no, para que no caigáis ¿en qué? En condenación. Lo que está aquí Santiago hablando es que está condenando el abuso del mal uso de los juramentos, pues su uso era bueno con tal de que se hiciere en la verdad y en la justicia y en la rectitud de Dios. Jeremías 4:2, fíjense bien. Pero hay algunos que lo torcían, Jeremías 4:2. Y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia. Entonces las naciones serán benditas en él. ¿Y en él qué? Si aquí se estaba utilizando un juramento, ¿para qué? Para jurar en verdad, en justicia y en la rectitud ¿de quién? Del Señor. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea ¿qué?
Ahora, ¿qué pasaba? ¿Por qué lo tocaba Santiago? Porque en aquel entonces muchos utilizaban el querer jurar o el mencionar el nombre del Señor, o no lo mencionaban, principalmente el pueblo judío, que les tenían prohibido no jurar en el nombre del Señor. Y ¿sabes qué? Ellos utilizaban otras cosas o buscaban la manera y salidas para abusar de este juramento sin tener que apelar al nombre de Dios. Eso era lo que hacían. Y por eso fueron imponiendo sus tradiciones. Por eso Jesús les dijo: ustedes con sus tradiciones invalidáis mis ¿qué? Era un mandato que no utilizaran el nombre del Señor, pero buscaban una tradición y un hábito y una costumbre. ¿Para qué? Para sacársela de la manga, ¿no? Y imponerle al pueblo una carga. Y eso hoy estamos viviendo también. Hay gente que predica la palabra de Dios y se la acomoda a su manera, sacan el texto fuera del contexto para dar su mejor pretexto, y ya ahí anda toda la iglesia cargada y la mantienen en ignorancia. Y la iglesia no está siendo edificada como Dios quiere. Pero el que es iglesia, ¿sabes qué hace Dios? Dios los saca de esos lugares para llevarlos a lugares de delicados pastos, para alimentar a su oveja, a su pueblo, a su nación, a su iglesia por la que ha de venir y arrebatarla. ¿Cuántos dicen amén? Santiago 5:13. Ahora fíjense, ahora viene lo bueno. Fíjate cómo estaba la iglesia, porque ya les va a empezar a hablar, pero bien bueno. Y les hace la pregunta: ¿está alguno entre vosotros qué? Afligido. ¿Por qué les pregunta, hermanos? No, pues la iglesia estaba como en Acapulco, yo creo, ¿no? Cuando está uno afligido dice: ¿haga qué? ¿Está alguno alegre? ¿Cante qué? ¿Sabes qué es lo que nos está dando a entender ahí? Está así de sencillo, mira, le habla a la iglesia. Si estás afligida, iglesia, ¿haz qué? Si estás alegre, canta alabanzas. ¿Sabes cuál es el mayor privilegio de los hijos de Dios? Nacidos de nuevo por la gracia y la misericordia de Dios, no por nuestras fuerzas, no por obras, para que nadie se gloríe, dice el Señor. Tener comunión con Dios, escuchar la voz de Dios. Algunos hemos tenido que pasar por la prueba a veces de ni escuchar a veces por algún momento a Dios. ¿Y cómo nos sentimos? Pastor, es que no oigo a Dios, no sé qué Dios quiere de mí. ¿Y cómo andas? Confuso, con miedos, con inseguridades, con dudas. ¿Pero por qué? Porque hay aflicción y no haces oración. Si hemos estado afligidos, hermanos, por las circunstancias de la vida, hagamos ¿qué? Ahora no te estoy hablando de una oración: Señor, 1, 2, 3 por todos mis amigos, ya quítanos la aflicción, ¿no? No, hermanos, orar a Dios es... La carne, te digo algo, no quiere. Tu carne no quiere ir a orar con Dios. Pero cuando menos ganas tienes de orar, es cuando más que... Me decía un predicador: ahora vivámoslo, hermano. Ay, Señor, ayúdanos. Si hemos estado alegres, ¿qué debemos de hacer? Ahora no creas que, el Señor ya me bendijo con otro carro nuevo. Cantaré al Señor por siempre. No, hermanos. Está hablando de qué? De aprender a estar alegres también, aun cuando estés bajo presión. Y debemos de hacerlo recordando la bondad de ¿quién? Un hermano apenas hace momentos me decía, comentaba, dice, doy gracias a Dios porque hoy me permitió, dice, comer. Dice, algo que pues en mi corazón estaba desde hace tiempo querer comer, y hoy no me lo esperé que Dios me proveyera esa comida. Y alzó los ojos al cielo y humildemente este hermano le dio gracias a Dios, ¿no? Señor, muchas gracias, porque hoy me permitiste probar, pues desde hace tiempo lo que quería probar, ¿no? Tú sabes cuándo es el tiempo y cuándo es el momento, ¿sí? Así es Dios. Él va a suplir nuestras necesidades en el tiempo que Él lo determine. ¿Sí me explicó?
Él sabe cuándo es el tiempo exacto y cuándo es el momento. Y si no han llegado, pues échale una miradita al corazón, ¿no? Como dice la Biblia, no nos hagáis, ¿no? Dice así entonces, regreso con el 14. ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, ¿no? Y denle una lana para que oren, ¿no? ¿A poco no? Es que me llegó a la mente lo de la parte de que hay algunas televisoras cristianas que te dicen, mande su donación y vamos a orar si usted está enfermo, ¿no? Desde aquí vamos a orar por usted, ¿no? O sea, ¿hasta dónde se ha hecho mercadería con el evangelio? ¿Sí? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hombre, este versículo, ¿cómo lo han sacado? Pero bien tremendo, hermanos. Para allá vamos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pregunta Santiago. ¿Y la iglesia qué dice? Sí. ¿Hay alguno enfermo entre nosotros hoy en esta mañana? Hermanos, les voy a decir algo, ¿eh? Esto es como un hospital, ¿eh? Así se los digo, la verdad. Pero espiritual. Aquí venimos a que Dios nos sane, ¿sí? Nuestras heridas, nuestras amarguras, ¿sí? Nuestros pecados. Si tú no lo ves así, bueno, pues ya es otra cosa. Pero esta es la casa del Señor. Cuando llegas a un hospital, cuando llegas casi como ya bien quebrado, ¿a poco te pones de rebelde? No, yo no quiero que me sanes, déjame, no quiero que me ayudes. Pues no. Algunos se ríen, pero miren, ¿por qué lo digo? Porque en lo espiritual eso pasa en la congregación. Y la cosa es que la cosa no es con nosotros. Les digo algo, miren, su compromiso de ustedes no es conmigo, es de ustedes con quién. Allá, ahora sí que allá ustedes, acá yo, ¿y quién? Y Dios. ¿Sí me explicó? Que hay algunos que se ponen así, pero digo, bueno, si quieren todavía estar ahí con esa situación de su herida, pues bueno, ahí está. Pero hay algunos que llegan y dicen, sí, Señor, reconozco que necesito ayuda, Señor, y ayúdame. Y no, hombre, pero el Señor los levanta, pero rápido. No, es que el Señor es poderoso. Por eso Santiago pregunta, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Se refiere a una enfermedad física de algún tipo que ocasiona debilidad en el cuerpo. A esa enfermedad también se refiere, ¿sí? ¿Y qué dice? ¿Llamar a quién? ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Son las personas que son levantadas por Dios y que ejercen liderazgo y la supervisión también pastoral, ¿sí? Y que representan a la congregación. ¿Sí? El pastor aquí, José Luis y su servidor, en su gracia y en su misericordia, hermanos, estamos para servirles. Y representamos la congregación. Esta congregación la representamos cuando vamos los sábados a las juntas de pastores y a los congresos y ahí. Porque pues Dios ha tenido a bien así las cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Que si en algún momento alguna persona de la congregación está enferma y por ella misma o por petición de otros, ¿se nos hace el llamado de ir y orar por ellos? Claro que sí. Ahora no los voy a ungir con aceite, hermanos, porque esa es otra cosa. El énfasis en este versículo no está en el aceite, para aquellos que piensan que el aceite, ¿no? No, pues imagínense si fuera por que a través del aceite se sanara a todo el mundo, pues no, hombre, le quito el tapón al carro y ando regando el aceite, ¿no? Voy a ungir la ciudad. No, pero es que de veras, hay algunos que andan ungiendo la ciudad con helicópteros. No, sí, en serio, en buena onda. O sea, y eso no es, en el orden bíblico no. Mira, el aceite en el Antiguo Testamento se utilizaba para cuando la Biblia dice que Dios mandó llamar a levantar a David como rey, se le ungió como aceite porque era un símbolo nada más. ¿De qué? De la llenura de qué?
Del Espíritu Santo, nada más. No tiene ningún efecto el aceite. Ahora, en sus términos naturales, si tú te tomas una botellita de aceite de oliva, pues te ayuda para tu digestión, ¿sí o no? Sí, hasta ahí nada más, ¿no? Pero no quiere decir que porque me tome el aceite, pues ya soy el ungido de Jehová, ¿no? No, o sea, no es así, hermanos. Si no, imagínate, pues, tu aceitito, ¿no, hermano? Tráete la caja, pastor, de aceite, ¿no? Al rato andan vendiendo hasta el aceite de coco, ¿no? Entonces, ahora, en el Nuevo Testamento nada más en aquel entonces se llegó a utilizar simplemente en esa función, ¿no? ¿De qué? De que era un simbolismo de que en ese entonces se oraban por el enfermo y se encomendaba a la voluntad de Dios, pero en sí lo que el énfasis está en la oración, en la confianza de los hermanos y de los ancianos, puesta en ¿quién? En Dios, y que Señor, en tu voluntad está sanarlo, gracias, y si en tu voluntad está no sanarlo, gracias, Señor. ¿Sí me explicó? Lo mismo es hasta el día de hoy, hermanos. Si alguien está enfermo, vamos y oramos por él, ¿sí? Y si en la voluntad de Dios está sanarlo, gracias, y si no, pues también gracias, seguimos esperando en el Señor. ¿Sí me explicó? Pero el énfasis ahí es en la oración. Y luego dice, oren por él y le unjan con aceite en el nombre del Señor, ¿sí? El énfasis principal es en la oración. Lo que se enfatiza entonces es la oración y no ¿qué? Y no el aceite. Regresamos con el 15, vámonos. Y la oración de fe, fíjense, ya ahí lo confirma. ¿La oración de qué? De fe. ¿Qué dice? Y el Señor lo levantará si hubiere cometido ¿qué? ¿Le serán? Esto quiere decir, hermanos, que cuando la oración se hace en plena confianza en el Señor, Él sanará a la persona enferma en el tiempo de su buena voluntad. No es aquí a 1, 2 y 3 y ya. No, porque muchos oran de esa manera, ¿sí? Los que predican el falso evangelio. Eres sano en el nombre de Jesús, levántate, punda. ¿No? Hay algunos que sí se levantan, te voy a decir que sí. Pero tiene uno que como iglesia aprender a discernir cuando esa situación viene de Dios o de quién viene. Porque también el diablo hace milagros, ¿eh? Y eso, bueno, ese es otro tema que después más adelante, si Dios permite, lo tocaremos. Entonces, esto quiere decir que entonces la oración se hace en plena confianza en Dios y sanará a la persona en el tiempo de la buena voluntad de Dios, ¿sí? ¿Esto qué muestra? Que está mostrando una total dependencia y confianza del Señor, ¿sí? Y si hubiere pecado, ¿será qué? Es decir, esta parte habla de qué? De que muchas veces hay enfermedades por causa de qué. Algunas, no todas, ¿eh? Porque hay algunos que dicen, no, estás enfermo porque andas en pecado. No, espérame, ¿no? Hay veces que Dios permite las enfermedades, ¿por qué? Por prueba. Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? Oraba, dice, varias veces he orado 3 veces al Señor y he rogado que me quite este aguijón. Algunos comentaristas dicen que era una enfermedad que traía ahí, que era puesta por Dios. ¿Por qué? Porque Pablo, su corazón tendía al orgullo. Porque la verdad era un hombre de muchos conocimientos, hermanos. O sea, hebreo de hebreo, fariseo de fariseos, de nacionalidad romana, de 3 nacionalidades, instruido a los pies de Gamaliel. O sea, dice que su conducta, cuando era Saulo de Tarso, era irreprochable. Imagínate si no, cuando estando en el Señor, de repente su carne como que se le quería subir. ¿Y qué decía? He rogado al Señor 3 veces que me quite este aguijón y me ha respondido el Señor, bástate ¿qué? Porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Y no por eso quiere decir que había pecado en Pablo, porque estaba enfermo porque había pecado. No. Algunas cuestiones tenemos que discernir cuando son cuestiones por causa de nuestro pecado y cuando son situaciones por causa de prueba de Dios hacia nuestra vida. ¿Cómo vamos a conocer al Dios que nos sana si no nos enfermamos? ¿Sí o no? Entonces, vámonos con el 16.
Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo, ¿qué? Confesaos, ¿sí? Miren, hermanos, si Santiago hablaba esto es porque en la iglesia había eso. Algunos estaban en pecado y unos con otros, quejándose, murmurando, haciendo las cosas fuera del orden de Dios. Me viene a la mente el pasaje cuando, voy a hacer un paréntesis, cuando Jesús, esta es la casa de Dios, el templo de Dios. ¿El templo de Dios sirve para qué? ¿Para adorarle, sí o no? Venimos a qué, a la casa de Dios, a adorarle, a darle un servicio al Señor, ¿sí? A prestarle atención, toda la atención a Dios. Y por lo tanto, ¿cómo debemos de hacerlo? Con una actitud ¿qué? Mansa y humilde, en el orden de Dios. Entonces, cuando Jesús entró al templo, vio a los comerciantes y a los cambistas y dice que tomó un azote, o sea, un lazo, ¿y qué hizo? El lazo significaba señal de autoridad y de respaldo de parte de Dios. Por eso los demás se quedaron así, como diciendo, ¿a poco tú eres el Hijo de Dios? ¿No? Y dice que los echó ¿qué? Y les dijo, ¿sí? Que la casa de su padre sería casa ¿qué? De oración. Era un lugar para adorar a Dios. ¿Y a qué venimos a la congregación? A reunirnos como iglesia para adorar a quién, o para quejarnos, o para estar andando diciendo cosas que se salen fuera del orden de Dios. O sea, Dios es claro. Santiago veía esto en la congregación y les decía, confiesen sus ofensas unos con otros, oren unos por otros para que sean ¿qué? Si nos hemos ofendido unos con otros, hermanos, tenemos que confesar nuestros pecados. Ahora no quiere decir, Señor, yo te pido perdón porque ofendí al pastor José Luis, Señor. Sí, amén, Señor, gracias. No, hermanos, confesaos. Pastor, perdóname porque pequé, hice esto y comenté esto de ti y pues no es correcto. La verdad me siento bien mal y ando bien mal y te pido por misericordia de Dios que ores por mí para que me sane, me siento hasta enfermo. Eso está pidiendo Santiago, ¿a quién? ¿Y qué somos nosotros? Examinemos nuestro corazón, hermanos. Juan 1:8. Ya vamos terminando, hermanos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, otra vez confesar. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está ¿en dónde? En nosotros. Regreso a Santiago 5:17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Esto de qué nos habla? Que cualquier creyente cuyos pecados han sido perdonados y que ora con fe es justo. Cuando ora, sus oraciones son poderosas y ¿qué? Eficaces en el nombre del Señor. Cuando un creyente vive una vida de arrepentimiento día con día, no permitiéndole ni dándole lugar al diablo en su vida, confesando sus pecados hacia con Dios y hacia con su prójimo, sus oraciones, mira, suben como olor fragante delante de Dios. Y el Señor oye la oración y Él responde al tiempo de su buena voluntad. Pero cuando tú no andas viviendo en arrepentimiento día con día y andas haciendo lo contrario a la palabra de Dios, tus oraciones tienen un tope, rebotan. Hermanos,
19, Santiago 5:19. Si alguno de nosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esa palabra extraviado habla de perderse, descarriarse, estar equivocado, ser engañado o descarriado, andar errante. Hermanos, ¿qué es lo único que nos hace extraviarnos de la verdad? El pecado. El pecado es el que te va a extraviar de la verdad. ¿Ves por qué siempre Dios avisa? Dios siempre nos avisa, hermanos, siempre, siempre. A veces algunos estamos tan cómodos que pensamos que no estamos pecando delante de Dios. Pero la realidad es que te voy a decir algo, Dios te va a sacar de tu comodidad. ¿Por qué? Por amor a Él, y te va a enseñar a amarlo como Él quiere que tú aprendas a amarlo, no como tú piensas y como tú sientes. Las cosas son como dice la palabra, en el Señor son sí y amén. Ahora lo hace porque nos ama. Aquel que no quiera, Dios respeta su voluntad de ustedes. Sencillo. Dios no obliga a nadie. Dios nos ama. El pecado me hace perderme de la voluntad de Dios, descarriándome de andar en sus caminos. Me lleva hasta estar equivocado en mi manera de pensar, siendo engañado para andar alejado de la verdad. Pero dice el otro, el contraste, el que hace volver, si alguno lo hace volver, ¿sí? Es decir, aquel que alguien que se da, ¿para qué? Para acercarse a su prójimo, ¿sí? Y hacerle ver que ponga su atención en Dios, su confianza en Dios, no en él mismo ni en su engaño, ¿sí? Jeremías 15:19 dice así. Y con esto voy terminando, hermanos. ¿Ya están ahí? Pónganse de pie, hermanos. Si alguno de entre nosotros se ha extraviado de la verdad, hermanos, y alguno le hace volver, sepa que Él que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Si tú has estado errando en las Escrituras, en el caminar en el Señor, hoy Dios nos está dando la oportunidad, hermanos. A todos, yo voy con ustedes también delante de Dios. Estamos delante de Dios hoy, delante de su trono de gracia. Yo sé que, mira, Dios pone este sentir en mi corazón, que es un llamado, Dios. Dios ha sido misericordioso con algunos, con muchos de nosotros, pero algunos no hemos querido ordenar nuestra vida, hermanos. Por amor a Dios debemos de pedirle misericordia y que nos ayude a ordenarnos. Que nos cuesta trabajo, sí, a mí también me cuesta trabajo, hermano. Pero rindámonos a Dios por el amor al Señor. Dejemos que Él nos dome, porque algunos andan como potros salvajes y algunos andan como potros bien domaditos, firmes y fuertes en la verdad, pero algunos no, andan viviendo alocadamente en su vana manera de vivir.